Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenido una vez más a Enfocado en Cristo TV. Así que te motivo a que te suscribas y active la campana de notificación para que te llegue todo el contenido que estaremos compartiendo por este canal. Y hoy tenemos un tema muy interesante que es esfuérzate y sé valiente. Y hoy me acompaña mi hermano Edwin Martínez. Amén, amén. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel, el cual nos ha extendido esta invitación. Nos sentimos regocijados de poder estar aquí con él y compartir este tema que yo sé que ha de ser de gran importancia para cada una de las personas que lo escuchen y todos aquellos que se suscriban a este canal. Dios le Amén. bendiga. Edwin, antes de iniciar, eh, en tu vida ha llegado ese momento que has tenido que esforzarte y ser valiente en situaciones que quizás pensaste que nunca iba a salir. Mira, si te digo que ese tema conecta prácticamente en todo, no solamente conmigo en mi diario vivir y quizás cosas que yo he tenido que esforzarme y ser valiente, sino que también a las personas que están conectadas ahora mismo y van a escuchar este tema, y yo sé que eso va a conectar con su vida y ellos se van a identificar con este tema porque a diario nosotros tenemos que esforzarnos en cada una de las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que esforzarnos por mantener la valentía en contra del sistema que azota a nuestra familia, que afecta la moral. Las personas para emprender un proyecto tienen que esforzarse y ser valientes. Hay gente que tienen deseo de emprender algo y por no ser valientes no han podido lograr su objetivo. Que muchas personas piensan que ser valiente es tú tener la potestad o de tú ser valiente para pelear con otra persona. Sí. Entiende que esa es la valentía, pero donde nos vamos a enfocar hoy es de lo que es esforzarse en el Señor y ser valiente en el Señor. Por ejemplo, aquí la definición que yo tengo de valiente, valentía, dice, la valentía o coraje, del griego heroía, se define como la capacidad de actuar con audacia y firmeza, especialmente ante el peligro, el miedo o la oposición. O sea, muchas veces el miedo nos abarca, Nos vuelve. el miedo nos envuelve y no podemos conseguir eso que nosotros necesitamos o queremos lograr porque hay un miedo que nos sirve como una barrera para nosotros cruzar al otro lado. Pero automáticamente nosotros vencemos ese miedo, pues nosotros podemos ver el resultado por haber Amén. vencido, por ser valiente. Amén. Entonces, ahí se cumple la definición del tema que dice que es vencer el miedo, es estar firme, ¿entiendes? Ante el peligro y confiar. Entonces, este tema, amado, gloria al Señor, nosotros tenemos que llevarlo a la práctica Así es. para poder ver resultados en nuestra vida, en nuestro proyecto, porque con el miedo no se logra nada. Si uno no tiene una firmeza, si uno no tiene una confianza primeramente en Dios y en lo que nosotros vamos a hacer, porque tenemos que confiar que lo que vamos a emprender, lo que vamos a hacer, dará buenos resultados. Así es. Si no tenemos esa firmeza de que las cosas van a salir bien, entonces nunca vamos a poder lograr nuestros objetivos, porque estaremos caminando en tierra movediza. Y que estamos seguros en Cristo Jesús. Él es nuestra seguridad y por eso debemos de estar confiados. Amén. Mira, aquí entramos a hablar de Josué, porque Oye, este tema encaja y sabe que hay un verso bíblico, por ejemplo, como Josué capítulo 1, verso 7, sí. donde ahí el Señor manda a Josué que se esfuerce, en el versículo 6, le dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. O Así sea, que es. esto encaja también en el liderazgo. Sabe que hay liderazgo en la familia, hay liderazgo en las empresas, hay liderazgo en el ministerio. Así es. Entonces, Josué andaba con Moisés y él podía ver el liderazgo en su patrón, Sí. que Dios Encargado. lo había escogido para dirigir al pueblo de Israel. Pero Josué era una persona valiente a pesar de todo. Sí. Era una persona que siempre estaba pegada de Moisés. Sí. Pero ¿qué sucede? Que ya él no iba a ser el seguidor de Moisés, sino que él iba a ocupar la posición de Moisés. Y aún más, porque Moisés en el trayecto que iba dirigiendo el pueblo,
por el desierto, no tuvo que pelear con ninguna nación, pero ya Josué no solamente iba a ocupar el puesto de Moisés, sino que también tenía que pelear para conquistar aquella tierra que el Señor le entregaba. Así es. O sea, tenía que esforzarse. Por eso el Señor le dice, esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes. O sea, nunca te desenfoques de mí. Siempre mantente confiando porque yo soy que te estoy dando esta posición. Yo soy que te estoy entregando. O sea, yo estaré contigo, pero tú tienes que mantener el foco. Y algo que me impacta mucho que él le dice, no te apartes de la ley. Sí. Porque automáticamente el pueblo o el líder se desenfoca de la ley, entonces ya Dios se aleja. Así es. Y cuando Dios se aleja de nuestro proyecto, cuando Dios se aleja de nuestro ministerio, hay problemas fatales. Hay desgracia en nuestro ministerio, en nuestras empresas, en todo lo que nosotros podamos emprender, en nuestro negocio, en nuestra familia. Automáticamente Dios se aleja. Y cuando Dios se aleja, cuando nosotros nos apartamos, nos alejamos de su ley, de sus mandamientos. Así es. Eso es lo que nosotros tenemos siempre que tener en primer lugar, guardar los mandamientos de Dios. Por eso él le dice, no te apartes de la ley, esfuérzate y sé muy valiente. Yo estaré contigo, pero hay una parte que nos compete a nosotros. Aleluya. Hay una parte que nos corresponde a nosotros, que es esforzarnos, el esfuerzo. Siempre hay una parte que es de nosotros. Dios siempre está dispuesto a poner la mayor parte, pero esa poquita requiere esfuerzo, requiere valentía, Así es. dedicación, entrega. Gloria al Señor. O sea que Dios no lo va a hacer todo. Dios quiere que nosotros mostremos un esfuerzo. Así es. Aunque sea pequeño, porque mira cuando ellos entraron a tomar la tierra de Jericó, mira cómo el Señor le dio la victoria, gritando. Amado, ellos no tuvieron que sacar una espada, ellos no tuvieron que matar a nadie. Con el simple hecho de ellos alabar a Dios y hacer lo que Dios les dijo que hicieran y hacerlo a cabalidad como el Señor les dijo, ya con eso bastó. Si tú sabes que cuando tú mencionaste ahorita que él iba a tener que ser reforzado para pelear con las naciones que tenían por delante, tú sabes, yo me llevó a la mente que él lo que tenía que estar confiado en Dios, porque Dios era el que le daba la victoria y le decía cómo tenía que hacer. Sí. Incluso llegó un momento que él puso a pelear a sus enemigos entre ellos mismos. Aleluya. Y ellos, entre ellos mismos se mataron. Pero lo que me impresiona de Josué es que era un joven que estaba siempre cerca de Moisés. Un joven que mientras el pueblo decía, no, sube tú, yo me imagino que él se quedaba a media. El pueblo se quedaba abajo y él a media, porque entendía que había un Dios soberano allá arriba que quizás él no podía estar ahí. Sí. Pero me impresiona que Dios sabe que Josué no era una persona que era miedoso, porque siempre estaba al lado de Moisés, siempre estaba al frente. Sí. Sabía que él era esforzado y valiente, por él se lo repite, porque a lo que él se iba a enfrentar, que era algo distinto. Entonces, quizá no había visto ese proceso de enfrentarse con otra nación, quizá enfrentarse con gigantes, y Dios le manda que se esfuerce. Pero lo que me impresiona más es que dice, mira, cruza el Jordán y la tierra que yo le prometí a Moisés que le iba a entregar a este pueblo, se la daré a través de ti. Tú te encargarás de repartirla. Porque a ellos yo le dije que todo lo que ellos pisaran, yo se lo iba a entregar. Ahora Amén. Fuérzate y sé valiente, porque así como tuve con Moisés, estaré contigo. Pero después le dice, esfuérzate para guardar la ley de Jehová. Medita de día y de noche en ella y será prosperado en todo. Así que, mis amados, si tú quieres ser prosperado en todo, tienes que guardar la palabra de Dios. Aleluya. Y Él te dirigirá a cómo tú tienes que operar, cómo tú debes de hacer las cosas. Y te irá bien. Y lo que Dios prometió de tu vida se va a cumplir, pero debe de haber una meditación de día y de noche en la palabra de Dios. Sí. Como le dijo, esfuérzate en guardar la palabra, en meditar en la palabra de día y de noche, y yo estaré contigo. Oye, donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Ahora, guarda la palabra que yo te he dejado, Exacto. porque eso es lo que te va a guiar a estar bien delante de mi presencia. Amén. ¿Qué es lo que dice aquí? La valentía bíblica se basa en la creencia de que Dios está con nosotros y nos protege. Así Obediencia a Dios. Así es. Mi pastor siempre decía una palabra que se me grabó, que la espina dorsal del evangelio se llama la obediencia. Así es. Cuando nosotros obedecemos a nuestros líderes, cuando obedecemos a Dios, siempre Dios va a estar de nuestra parte. Siempre Dios nos va a tomar en cuenta. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros
no solamente decimos que obedecemos a Dios, sino que Aleluya. entendemos que siempre hay alguien que está puesto por Dios para dirigirnos. Y si nosotros obedecemos a ese líder que Dios nos ha puesto por el frente, pues entonces Dios nos va a tomar en cuenta, así como tomó en cuenta a Josué. La Biblia dice que Moisés entraba y salía en el tabernáculo, pero Josué no se apartaba del tabernáculo. Josué siempre estaba en el tabernáculo, buscando a Dios, Así es. buscando dirección de Dios. Y siempre esa forma que él tenía de estar en la presencia de Dios, esto produjo en él un acto de obediencia plena, Así es. a tal magnitud que Dios lo tomó en cuenta para ser el sucesor de su líder. Y esto es un Aleluya. reto, amado, Sí. porque no es lo mismo cuando tú andas con el líder y tú ves todas las hazañas que hace el líder, como por ejemplo tuvo Josué, que vio todo lo que hizo, cómo gloria al Señor dirigió el pueblo en el desierto, cómo el pueblo se rebelaba contra él. Y él lo enfrentaba y muchas veces se vio en aprietos, se vio en situaciones difíciles con el mismo pueblo, pero luego a él le tocó dirigir también un pueblo. Y hay que Así tener es. valor en el momento que a uno le toca a uno enfrentar esas situaciones difíciles. Y esos liderazgos que a nuestra vista, cuando el Señor nos llama y nos hace saber que tenemos liderazgo, nos hace sentir el peso de ese liderazgo antes de nosotros entrar y ver el compromiso, la responsabilidad que es. Por ejemplo, en mi caso yo tenía miedo al pastorado. Aleluya. Ahorita Manuel me decía que si yo he tenido alguna experiencia donde he tenido que ser valiente, aunque me hablaba mucho del pastorado y me ministraba, me profetizaba mucho del pastorado y el Señor lo había tratado conmigo, pues yo le tenía miedo porque ya el Señor me hacía sentir por medio a mi líder que no era algo fácil, que era algo muy, muy, muy comprometedor, que era Aleluya. algo que demandaba mucha responsabilidad. Y eso es algo que nosotros los seres humanos le corremos la responsabilidad. Entonces yo tenía temor de emprender esa misión en el ministerio del pastorado. Pero luego tuve que hacerlo porque el mismo Señor provoca las situaciones en las cuales nosotros tenemos que abordar lo que ya Él ha determinado para nuestra vida. Cuando un hombre se rehúsa entrar en el ministerio, en el llamado de Dios, pues Dios provoca situaciones que hacen que tú tengas que entrar aunque no quiera, porque ya hay una responsabilidad, ya hay un llamado que hay que cumplir. Te empuja a Dios con violencia. Entonces Dios provoca situaciones que te hacen entrar. Y cuando tú entras, entonces tú dices, wow, ahora estoy aquí, tengo que esforzarme, tengo que ser valiente, tengo que dar lo mejor de mí, tengo que confiar en Dios y vivir pegado a Dios para poder ver resultados positivos, para poder ver crecimiento. Y aprendemos a depender de Dios en medio del llamado, cuando nos vemos como que estamos solos, como que solamente dependemos de Dios. Por eso a veces el Señor nos quita cosas que están a nuestro lado, para que aprendamos a depender de Él, que acudamos a Él, que nos refugiemos en Él. Gloria al Señor. Y de eso se trataba lo que le decía el Señor a Josué, que confiar en Él. Tú sabes que tú mencionaste cuando tú iniciaste lo que es el pastorado. Hay muchas personas que entienden que hay muchos líderes que se están haciendo ricos, que esto, que lo otro. Pero si ellos supieran lo difícil que es el pastor, que tú tienes que, como tú me comentabas ahorita, que hay que mantener una vida en el hogar, que orar que mantenerse atento a la congregación, que quizás los problemas que se presentan entre los mismos hermanos. Sí. Me acuerdo que Gestro, el suegro de Moisés, vio que él se afanaba tanto, haciendo referencia a lo que es el pastorado. Tú sabes que él tenía que velar por el pueblo y todos los problemas que se armaban, él tenía que resolverlo. Y un día llegó su suegro y le dice, oye, tú te doy pocos días para que te mueras, porque es que este es un pueblo demasiado grande para tú resolver todos los problemas, sean pequeños, sean grandes. Sí. Y le dio un consejo y al final también nos ayuda a entender cuando una persona nos da un consejo positivo para que sea de bendición para nuestras vidas. Amén. No, y que esto implica actuar conforme a la voluntad de Dios. Así es. Cuando tú eres un líder que quiere actuar conforme a la voluntad de Dios, tú vas a tener retos y desafíos. Así es. Porque aparece mucha oferta. Así es. Pero el simple hecho de tú querer hacer la voluntad de Dios porque tú temes por tu salvación. Aleluya. Entonces, tú tratas de hacer las cosas correctamente. Así es.
para no dañar el propósito. Y mucha gente critica, por ejemplo, los pastores no trabajan. Y yo le decía a nuestro hermano Manuel, que verdaderamente, porque yo siempre critiqué eso, digo, no, a mí me gustaría cuando yo sea pastor, siempre trabajar. Y quisiera que el Señor siempre me tenga algo ahí de que yo depender para que la gente no diga, pero mira, después que entró el pastorado no trabaja. Pero yo me he podido dar cuenta que verdaderamente, amado, el que es llamado por Dios a esta misión, lo que más necesita es tiempo. Tiempo, gloria al Señor. Porque Aleluya. tú tienes que dedicarle tiempo a la familia, al ministerio. Así es. Si trabajas, tienes que estar en el trabajo, tienes que velar de noche. Así es. En oración por los hermanos, por la grey que el Señor te ha puesto en tus manos, por el bienestar de la iglesia, los problemas de los hermanos. Y son tantas las cosas que muchas veces uno se siente hasta cargado. Pero ahí es que Dios nos llama a ser valiente, a ser esforzado. Exactamente. Compromiso con las demás personas que te sirven también en el ministerio, porque la Biblia dice, haz con los hombres lo que tú quieres que ellos hagan contigo. Así es. Entonces tú no puedes querer servirte de los demás y tú no servir. Cuando a ti te sirven, tú tienes que servir. Entonces, si tú iniciaste una obra, si tú iniciaste una misión, si tú iniciaste un proyecto y hubieron personas que en ese momento te tendieron la mano, pues cuando ya tú estés prosperado, cuando tú estés ya fuerte, esa gente esperan que si ellos también emprenden un proyecto, tú también le des la mano. Así es. Hay un refrán que dice que una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Gloria al Señor, porque hay momentos que tú necesitas que alguien te eche una mano, que alguien te ayude. Por ejemplo, Josué fue una ayuda en el ministerio de Moisés. Sí. Y yo sé que Moisés se sintió orgulloso, se sintió regocijado con la labor de Josué. Y el mismo Señor se sintió agradecido de la valentía que tuvo este muchacho al lado de su líder, que llegó hasta el final con él, hasta que ya él terminó su ministerio. Porque yo soy de los que digo que en este camino unos van adelante y otros van atrás. Aquí a cada quien le toca su turno. Uno no puede adelantársele a Dios ni tampoco atrasársele. Cuando llegue el tiempo, entonces ahí se emprende. Y Dios va a respaldar ese ministerio. Dios va a respaldar esa obra. Entonces, en el ministerio hay que esperar que Dios prepare el ambiente. Así es. Josué nunca se levantó queriendo usurpar la posición de su líder, sino que se mantuvo sujeto, sumiso, esperando su turno. Y cuando llegó, el Señor lo posicionó y lo puso en gracia con el pueblo. Así es. Y lo puso a recomendar. Su mismo líder lo recomendó al pueblo. Ya yo no voy a seguir esta misión. El Señor me ha dicho que Josué es que va a continuar con ustedes. Y yo espero que ustedes le deban respeto, sumisión, así como ustedes fueron conmigo, que también estén sujetos a Él. Porque el Señor lo ha puesto. Y así lo hizo el pueblo. ¿Por qué? Sí. Porque Dios puso la gracia. Qué bueno cuando Dios pone la gracia en tu proyecto. Qué bueno cuando Dios pone la gracia en tu liderazgo familiar. Que tú te ganes el respeto tanto de tu esposa, de tus hijos. Cuando tú emprendes una empresa. Que tú te ganas el respeto, el cariño de tus colegas de negocio. La confianza. Que nada se te hace difícil porque ellos te tienen la mano extendida como principiante. Aleluya. Porque Josué fue un principiante en el ministerio. Porque una cosa es tú ver de lejos y otra cosa es cuando tú estás dentro. Así es. Pero cuando a él le tocó, él fue un principiante. Yo veía a mi pastor ejerciendo el liderazgo de pastor, pero cuando a mí me tocó entrar en el terreno, yo sentí el peso. Aleluya. Yo sentí, digo, Dios mío, yo no quería. El zapato se veía grande. Oh. Se veía pequeño en los pies del pastor, ¿verdad? Oh, pero ven acá. Wow. Y tú sabes lo que tú tienes que iniciar una obra donde muchas veces a ti te tocaba darle el culto a la silla. Porque Aleluya. hay personas que le entregan una obra florecida con miembros, pero hay personas que cuando inician, el Señor permite que inicien Sin una nada. obra sin nadie. Tú y tu esposa ahí batallando, echando el pleito. Y si acaso uno o dos hermanos. Y muchas veces tú tienes que darle culto a la silla, muchas veces tú tienes que dar el culto tú solo, predicar, cantar el devocional, el cultural y predicar ya y dar el mensaje. Entonces el enemigo te ministra porque el enemigo está haciendo su trabajo infundiendo miedo, infundiendo temor, Aleluya. infundiendo duda. Dios no te llamó, diciéndote tú no estás capacitado, no te van a respaldar, nadie cree en tu llamado. Pero algo te voy a decir en esta hora, tú no necesitas la aprobación del hombre. El primero que te tiene que aprobar a ti Aleluya. en tu llamado, en lo que tú emprendas, en lo que tú hagas, es Dios.
La aprobación que tú necesitas, la primera aprobación es la aprobación de Dios. Si Dios te aprobó a la corta o a la larga, todos aquellos que están en tu entorno van a tener que reconocer que Dios te llamó. Porque ya tú tienes la aprobación del cielo. Así es. Porque ya Dios te asignó para esa misión. Entonces yo estaba confiado, yo me sentía por encima de todo el miedo, había una confianza que venía sobre mí. Porque ya había una experiencia de parte de Dios, ya el Señor había tratado conmigo de ese llamado. Y cuando el enemigo quería infundir miedo y temor, entonces venía esa promesa de Dios, venía esa palabra de Dios en mi vida y me confortaba. Aleluya. Y yo decía, hay que seguir hacia adelante. Así es. Hay que seguir luchando porque el Señor lo va a hacer. Y el Señor lo ha estado haciendo. He podido ver la mano de Dios obrando en el ministerio. Muchas veces las personas se te acercan y te dicen, ¿y cómo va el ministerio? No esperando que tú le des una palabra positiva. Es esperando que tú le digas, se cayó. Es esperando que tú le digas, se está yendo por la borda. Dios no me llamó a esto. Pero cuando Dios te llama, tú estás confiado. Y siempre tiene una palabra positiva. Siempre tiene una palabra de aliento. El líder siempre tiene una palabra de levantamiento. El líder siempre tiene una palabra de edificación. Porque por eso es líder. Es un motivador. Gloria a Dios. Entonces cuando esas personas salen al encuentro y preguntan, ¿cómo está la obra? Personas que tú sabes que dudan del llamado. Y tú le dices, todo va bien, todo va marchando como Dios quiere. La obra va creciendo. Y esa persona se queda mirándote. Y a la corta o a la larga, esa persona va a tener que reconocer que verdaderamente fue Dios que te asignó, fue Dios que te llamó, fue Dios que te abrió el camino para emprender eso que tú emprendiste. Muchas veces eso se da en el caso de un negocio que tú pones, que todo el mundo te da la espalda. Hay personas que han emprendido negocios que hasta su familia le han dado la espalda, Manuel. Aleluya. Gloria a Dios. Y han tenido que abrirse camino como Dios lo ayuda, buscando prestado, esforzándose, haciendo, gloria al Señor, pero Dios le ha dado la victoria. Amén. Dios ha estado con ellos y lo ha prosperado. ¿Por qué? Porque ellos no desmayaron en el camino, sino que tuvieron valentía para seguir. Amén. Hay muchos que han emprendido y en el camino se han desvanecido porque han perdido la confianza. Acuérdate que cuando el Señor se le apareció a los discípulos caminando sobre el mar, Pedro, que siempre fue un hombre que fue atrevido, Pedro era un hombre intrépido, gloria al Señor, y él le dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dijo, ven. Entonces Pedro se levanta y comienza a caminar sobre las aguas. Pero no que Pedro estaba caminando sobre las aguas solamente, sino que hubo una palabra que le sirvió como plataforma. El Señor fue que le dijo, ven. Y él confió en esa palabra. Él caminó por encima de esa palabra. Si el Señor te mandó, no dudes en emprender lo que Él te dijo. Así es. Camina sobre esa palabra que el Señor te dijo. Gloria a Dios. Si el Señor te dijo emprende, emprende. Si el Señor te dice entra al llamado, ejerce lo que yo te entregué, ejércelo, porque fue Dios. Es Dios que te está dando la palabra. Te está confirmando lo que tú vas a hacer. Entonces no dudes, no temas, no tengas miedo. Esfuérzate y sé valiente. Vence ese miedo, vence ese temor, confía en Dios. Porque la victoria es segura. Amén. Tú sabes que hay unos jóvenes que fueron esforzados y valientes. Había un rey llamado Nabucodonosor en Daniel capítulo 3 que crea una estatua y tira un decreto que todo aquel que no se postrara frente a esta estatua, cuando suene la bocina, cuando suene la flauta, cuando suene todo instrumento de música, será lanzado al lago de fuego. ¿Qué pasa? Todo el pueblo que estaba ahí se arrodillaba e inmediatamente sonaba porque no querían ser lanzados al lago de fuego. Sí. Pero habían 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que tenían una identidad propia en el Señor. Sí. Sabían que no eran de esa nación de Babilonia, sino que eran de Israel, eran judíos, creían en un Dios vivo, querían un Dios que hacía milagros, creían en un Dios que tenía columna de día, aleluya, de nube y columna de fuego. Y sacó al pueblo de Israel con manos fuertes de Egipto. Pero ¿qué pasa? Que cuando están allí en cautiverio, que están allí esclavos en aquella nación, este hombre tira este decreto, hace esta estatua y ellos ven que su identidad estaba chocando
con lo que este hombre querían que haga. Y van y le cuentan el chisme a este rey y le dice, mira, allá hay 3 jóvenes que cuando escuchan la bocina, que cuando escuchan la flauta, que cuando escuchan todo instrumento de música, no se postran frente a la estatua. Están incumpliendo con el decreto que tú enviaste. Y este rey manda a subir el horno 7 veces más, creo que es, y manda a buscar a estos 3 jóvenes. Y cuando llega allí le pregunta, enojado, airado, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no se postran a la estatua cuando escuchan el sonido de la bocina? Ahora mismo ustedes están dispuestos a hacerlo cuando escuchen el sonido de la bocina, de la flauta, de todo instrumento de música. Porque si no, usted sabe lo que acontece con aquellas personas que desobedecen esta norma o este decreto. Y dice, oye rey, sepa usted, oh rey, Dios no puede librar de tu mano y del horno de fuego también. Pero si nos libra o no nos libra, no me interesa. No nos postraremos ni adoraremos esa estatua que tú creaste. Y dice que él lo mandó a lanzar al horno de fuego, y lo que lo ataron, lo que lo llevaron al horno de fuego, inmediatamente abrieron para echarle, dice que murieron al instante. El fuego lo consumió. Pero cuando el rey ve que él tiró 3 en el horno de fuego y ve 4, uno parecido al hijo de los dioses, se impresionó y dijo, wow, es un Dios verdadero, y comenzó a adorar a aquel Dios, aleluya, que estos jóvenes creían, porque él echó 3 y habían 4, y los 3 que echó no se le había quemado ni la tela, sino solamente donde estaban atados, fueron librados de los que estaban atados, para que ellos se paseaban por el fuego y no le acontecía nada. Por eso estos jóvenes eran esforzados, eran valientes, no importando el decreto que estaban viviendo en ese momento, la situación, o que fueron calumniados, o que fueron llevados delante del rey, diciéndole que ellos no hacían lo que el rey mandó. No, ellos pusieron eso por basura. Incluso su vida la pusieron, le estimaron como basura, contar de no desobedecer a Dios en el que ellos creían. Amén. Ellos fueron forzados y valientes en una nación que no era la de ellos, pero tenían una confianza en el Dios verdadero. Ellos guardaban esa palabra, imagino que meditaban de día y de noche en ese Dios que lo libertó, que aún ellos estando esclavos, ellos sabían que Dios podía libertarlo también, aún, aleluya, aún del rey y aún de esa nación. Amén. Así que mi amado, esfuérzate y sé valiente, medita en la palabra de Dios, aleluya, no importando que lo que esté viendo está chocando con tu propio yo, está chocando con tu fuerza. Siempre tenemos que tener pendiente que no es con nuestra fuerza, sino con la del Señor. Así que todo lo que hagamos, aleluya, todo lo que hagamos en el Señor, aleluya, hagámoslo confiando que Él es nuestra seguridad, que Él es nuestro escudo. Amén. Solo tenemos que ser esforzados y valientes para ver, aleluya, prosperar todo lo que emprendamos. Aleluya. Y pensando yo, meditando en lo que tú hablabas, me llegó a la mente de Gedeón. Sí. Tú sabes que los madianitas tenían al pueblo de Israel a jaque mate. Le tenían que no podían, ellos sembraban y venían los madianitas y detumbaban la siembra. Le cogían todo lo que ellos tenían. Cosechaban, todo. Y estaban en un nivel de miedo. El pueblo de Israel estaba en un nivel de miedo que se habían hecho cuevas donde ellos habitaban. O sea, habían abandonado sus hogares. Habían abandonado, gloria al Señor, su comodidad por el temor. O sea, el miedo cuando toma fuerza es capaz de destruir cualquier cosa. Así es. Pero había uno llamado Gedeón, que este muchacho, a pesar de que los madianitas lo tenían en esa condición, en esa situación, y tenía miedo, pero por encima de ese miedo él entendía que no se podía dejar morir. Dice que él salió a sacudir el trigo. Y estando en el lagar, sacudiendo el trigo, se le apareció Dios, porque vio la actitud de este joven. Todo el mundo en su caverna, todo el mundo en su cueva con miedo de salir. Y él dijo, no, yo no me puedo quedar aquí. Yo no puedo estar con este miedo y este temor. No vamos a morir. Yo tengo que hacer algo. Y salió a sacudir el trigo. Ahí se le aparece Dios y le da una experiencia. Y una palabra que me impacta mucho que le dice, varón esforzado y valeroso. Así es. Oye, qué palabra. Un muchacho que con miedo salió a hacer esto y tenía temor de los madianitas, pero por encima del miedo y del temor, él salía. Entonces, estaba leyendo aquí
que en eso consiste, gloria al Señor, la valentía. Dice que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar con todo y miedo. Aunque usted tenga miedo, usted actúa, usted ejecuta el plan que usted tiene. Así es. Usted emprende lo que usted tiene que hacer o lo que piensa hacer. Porque ese miedo siempre va a estar ahí, pero hay que vencerlo. Así es. O sea, no se puede quedar estático, sino que con todo y ese miedo, eso implica que hay valentía. Cuando con todo y el miedo usted ejecuta lo que usted piensa hacer. Gloria a Dios. Y eso hizo Gedeón. Tuvo la valentía de salir y hacer lo que tenía que hacer para no dejar que su familia se muera. Y esto le trajo a él un pacto con Dios. El Señor se le apareció, hizo pacto con él y le entregó la victoria por ver en él. Mira a ver si es tan tal que cuando el Señor le dice varón esforzado y valeroso, él no creyó que él tenía esas cualidades. Así es. Él no lo creyó, porque él le dije, ¿cómo tú me dices varón esforzado y valeroso? Si mira cómo está mi pueblo, mi familia, mira cómo están, escondiéndose de los madianitas. Y tú dices que yo soy varón esforzado y valeroso. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que cuando hay miedo, cuando hay temor, nosotros no la podemos ver. Así es. Pero estamos caminando en el propósito. Estamos haciendo algo que a Dios le agrada. Y el simple hecho de hacer eso que a Dios le agrada, ya el Señor lo toma como un acto de valentía. Porque otras personas no han tenido la capacidad y la gallardía de hacer lo que quizás tú estás haciendo. Así es. Y el Señor te llama varón esforzado y valeroso. Tú que estás ahí luchando con tu familia, que no la ha abandonado, que muchas veces te ha llegado el deseo de abandonar, de salir corriendo porque no aguanta la presión, no aguanta la situación, pero sigue luchando. Sigue ahí perseverando. Sigue aguantando quizás los pleitos de la mujer, pero tú dices, no, yo no puedo abandonar a mis hijos. Yo quiero darle un ejemplo a mis hijos, que ellos se críen en una familia, en un hogar formado, no en un hogar disfuncional, y te mantiene aguantando. ¿Cuántos hombres, Manuel? Tú lo ves que ellos testifican, que ellos no se sentían bien, no se sentían cómodos en su casa, no se sentían bien con el trato que le daba a su esposa, pero por sus hijos, ellos han permanecido y le pudieron dar a sus hijos la educación que ellos quisieron. Y lo pudieron criar en un hogar formado. Porque ellos prefirieron mejor sufrir antes que desbaratar lo que Dios había formado, lo que Dios había constituido. Así es. Mucha gente, gloria al Señor, que en su negocio, en su empresa, han tenido dificultades. Pero ellos han permanecido. Han estado ahí mostrando esa valentía. A veces le llega el temor, pero dicen, no, yo tengo que seguir luchando. Tengo que seguirme esforzando. Y el Señor ha visto esa actitud. Y llega un tiempo de refrigerio. Llega un tiempo que el Señor trae bonanza. Porque ellos permanecieron. Porque ellos aguantaron el proceso. Porque hay momentos de proceso. Hay momentos de dificultades. Que es donde el Señor nos prueba. Donde el Señor hace que nosotros saquemos de nosotros fuerza para seguir hacia adelante. Y el Señor hace que nosotros nos apeguemos más a Él y que clamemos. Entonces el Señor viene a nuestro encuentro y nos extiende la mano y podemos salir a flote y podemos ver el fruto del esfuerzo y de la valentía que hemos tenido para sacar hacia adelante ese proyecto. Amén. Ministro, ya culminando con este tema, ¿qué consejo usted le daría a esos jóvenes que ahora mismo sienten ese temor de dar un paso, de acercarse a Dios? También a esa persona que Dios le ha hablado de toda forma para que emprendan quizá un negocio, quizá un ministerio, pero sienten ese temor de que siempre como humanos tenemos el temor de equivocarnos, el temor de cometer un error. ¿Qué consejo usted le puede dar a esas personas? Bueno, la palabra de Dios está ahí, que es nuestra luz. La Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Mi consejo para todos aquellos que piensan emprender o que han emprendido y han tenido dificultad. De aquellos también que están pensando buscar a Dios pero tienen miedo, tienen temor. Hay que tener decisión. Amén. Porque lo que no se inicia no se da. Usted tiene el deseo de acercarse a Dios,
pues tome la iniciativa. Pruebe. Si no le resulta, entonces usted abandona. Pero hay que tomar la decisión de hacer las cosas. Usted tiene deseo de emprender algo, no se detenga de que por un miedo. Emprenda, salga a flote, dese una oportunidad, dese un punto, un voto de confianza y salga a hacer aquello que usted piensa hacer. Así es. De parte de Dios. Eso que usted tiene en su corazón hace mucho, ese anhelo de hacer eso que usted va a hacer. Hágalo, dese la oportunidad de hacerlo, dese un voto y emprenda eso. Amén. Porque si no se da la oportunidad, entonces nunca lo va a lograr. Dice un refrán que es mejor intentarlo que nunca haberlo intentado. Así es. Entonces, mi consejo en este momento es que usted se dé la oportunidad de salir. Amén. Moisés tuvo que salir al Aleluya. desierto. Josué tuvo que entrar a Canaán. O sea, esta gente, Dios le habló, pero por encima de que Dios le habló, ellos tuvieron que accionar aquello que el Señor le habló. Hay una acción que nosotros tenemos que hacer para poder ver el resultado de eso que queremos. Amén. Damos gracias a Dios por este hermoso tema que hemos tratado el día de hoy. Así que te motivo a que te suscribas y active la campana de notificación para que inmediatamente subamos este contenido y los demás que estaremos subiendo te llegue como primicia. Hoy la familia de Enfocado en Cristo se siente regocijado porque mi hermano Edwin Martínez, pastor, está con nosotros. Así que lo bendice en el nombre de Jesús. Amén. A él, a su familia, que Dios lo guarde, que lo cubra en su hueco tibio de su mano. Así que hasta una próxima. Dios le bendiga muchísimo. Amén. Dios le guarde a todos. Amén. La bendición de Dios.